idea es, a través de la presentación, van a ir apareciendo imágenes también para que vayan viendo algunos objetos y documentos y bienes muebles e inmuebles que son patrimonio de la universidad. Y bueno, esta parte da solo para explicar que bueno, finalmente sí es un proyecto institucional. Afortunadamente en este momento hay cierto apoyo para este tipo de proyectos y por eso es que se está dando a conocer esta parte. Brevemente, cosas generales, porque hay que contextualizar un poco qué es el patrimonio. Bueno, es algo que se ha heredado, es una transmisión del pasado al futuro, obviamente de objetos y de bienes, ya sean muebles o inmuebles, que ahorita vamos a ver, y es un legado recibido de nuestros ancestros con el compromiso de transmitirlo a las siguientes generaciones. Eso es, a grandes rasgos, lo que es el patrimonio. Entonces, no todo es patrimonio, salvo lo que entra a grandes rasgos en estas características. Bien, ¿qué es el patrimonio cultural? Bueno, es una expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado remoto y en el pasado cercano y en el presente. Esto ya son adecuaciones de lo más último que hay en legislación en cuanto a patrimonio, porque ahora sí se incluye, a partir de hace unos 15 años, el asunto de lo que se está produciendo actualmente, que se considera desde este momento como patrimonio. Y bueno, es algo que nos habla acerca de tradiciones, creencias, logros y entre otras cosas de una sociedad y de su gente. Eso es patrimonio. Ahorita estoy hablando en un contexto general. Hay dos tipos de patrimonio, ¿ok? Es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. De ambos tipos de patrimonio es de lo que se está encargando el proyecto del que les voy a hablar. Hay patrimonio intangible y patrimonio tangible. Y básicamente esas son las características, ¿no? Es el material o tangible son principalmente monumentos, edificios, esculturas, pinturas, objetos, documentos, entre otro tipo de soportes. Y el inmaterial o intangible es la música, la danza, la literatura, las lenguas, los conocimientos y ceremonias, entre otras cosas. No quiere decir que son categorías únicas. Bueno, el patrimonio material se divide en dos partes, el mueble y el inmueble. El mueble es todo aquel que se puede transportar fácilmente. Por fácilmente entiéndase que se puede transportar. O sea, un mural en una pared es patrimonio material y es un bien mueble. Y hay materiales inmuebles que no se pueden retirar de su lugar de origen, que prácticamente son los edificios. Bien, los valores culturales. Bueno, el patrimonio debe ser relacionado con valores culturales de la sociedad que lo ha producido. Una vez más, el asunto de los valores se inserta junto con las otras características que les dije, para las cuales definen e identifican lo que es y lo que no es patrimonio. Bueno, todo aquello que tiene un significado particular para los grupos sociales. Y aquí ya vamos aterrizando un poco en lo que es el patrimonio de la universidad. Es un asunto que genera identidad. Claro, eso es un tanto trillado ya en estos días, pero básicamente es repensar los conceptos tradicionales para los cuales se ha hecho o se ha preservado el patrimonio. Y bueno, actualmente la palabra patrimonio incluye el patrimonio cultural y el patrimonio histórico. Quise puntualizar en estas cosas porque luego se generan confusiones cuando uno habla de patrimonio histórico o patrimonio cultural o patrimonio a grandes rasgos. A veces el patrimonio se toma como los bienes materiales que tiene una institución, por ejemplo la universidad, como si todos los bienes que tuviera son patrimonio, las mesas, las sillas y demás, y por eso era necesario hacer esta aclaración, que no es ese tipo de patrimonio, sino es lo que tiene que ver con lo cultural y lo histórico. Bueno, ¿por qué es importante el patrimonio? Porque, bueno, transmite distintos valores y mensajes, representa la identidad de una sociedad, es único e irreemplazable, da soporte a la interpretación del pasado y sustenta la explicación del presente. Son algunas de las principales características de la importancia del patrimonio. Y bueno, en este caso la imagen que puse ahí es la actual calle de Álvaro Obregón y aún permanecía el Beaterio, que era una, entre otras cosas, una institución educativa también para niñas y niños, que desapareció, bueno, y ahora está ahí lo que es el Palacio de Cristal. Y al fondo se alcanza a ver el edificio
actual de la universidad, que es el edificio central. Bien, el patrimonio histórico de la universidad. Aquí ya es entrar propiamente en materia. Bien, la Universidad Autónoma tiene bajo su resguardo diversos bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, que dan testimonio del devenir histórico que nos identifica como universitarios y que da testimonio de un componente medular. Da varios tipos de bienes, o sea, hay los bienes que son testimonio propio de la institución y del devenir en la historia de las instituciones que lo anteceden, y hay bienes que son testimonio del devenir de la ciudad, del estado, de la región, incluso del mundo completo. Entonces son dos tipos de bienes los que resguarda la universidad. Bien, la historia, el proyecto actual abarca que la historia de la universidad se construye a partir de bienes muebles e inmuebles que pueden o no estar bajo su resguardo. Es decir, patrimonio de la universidad también son aquellos objetos o documentos que, aunque no están bajo resguardo de la universidad, sí cuentan o son testimonio del devenir histórico de la institución o de las instituciones que la anteceden. Por ejemplo, esta imagen es un reconocimiento del Instituto Científico y Literario que otorgó a un alumno, pero este documento está resguardado en el Archivo Histórico del Estado. Sin embargo, es considerado también patrimonio histórico de la universidad. Más o menos quería ejemplificar eso. Bueno, reinterpretando identidades olvidadas. ¿Cómo es esto? Durante el devenir histórico de la universidad reciente, es decir, en el siglo XX, ha habido varias interpretaciones de su pasado. Y distintos historiadores han abordado el asunto, distintas personas, además de los historiadores también, y según la época y el momento y el contexto social, se ha manejado el devenir histórico, es decir, a veces se incluye desde el Colegio de los Jesuitas, el Colegio Guadalupano Josefino, el Instituto Científico y Literario y la universidad, y otras veces solamente desde el Instituto Científico y Literario o nada más desde el surgimiento de la universidad. ¿Por qué reinterpretando identidades olvidadas? La nueva búsqueda de información ha sustentado una idea de que no se puede explicar la universidad actual sin comprender el origen mismo de la educación superior en San Luis Potosí, de la cual es prácticamente heredera la universidad por los bienes que resguarda. Es decir, el patrimonio universitario vinculado a la historia da inicio con el Colegio de los Jesuitas. Son 300, ahorita voy a volver a esas. Ahí está, el Colegio de la Compañía de Jesús de San Luis Potosí, 1623 a 1767. Esto obviamente no quiere decir que la universidad actual es una universidad jesuita o que la universidad actual tiene una relación con la religión, ni nada por el estilo, que es uno de los estigmas principales que ha tenido el discurso histórico de la universidad y de su patrimonio durante mucho tiempo. Es decir, hay cierto temor a hablar y decir que el antecedente más remoto de la universidad es una institución religiosa. Sin embargo, hay ciertos vínculos que aún hoy la universidad mantiene con esta institución. El más claro y evidente de ellos es el edificio donde se encuentra la rectoría y otras entidades de la universidad, pero también hay algunos objetos y algunos bienes muebles que pertenecieron a ese colegio que aún la universidad resguarda y que son importantes y sobre todo dan testimonio del origen de la educación superior en San Luis Potosí. Ahora vuelvo a hablar de los jesuitas. En ese sentido, la idea es que, bueno, aunque se ha dicho por ahí que 390 años de legado histórico resguardado es algo exagerado, lo cierto es que los bienes que se conservan sí dan testimonio de un devenir de hace 390 años. ¿Por qué 390 años? Porque la fecha de fundación del Colegio de Jesuitas es 1623. Y bueno, aunque propiamente comienza sus funciones en 1624. La universidad resguarda bienes patrimoniales que no precisamente son testimonio de su propia existencia, pero sí son testimonio del tiempo y las épocas pasadas en San Luis Potosí. Por ejemplo, este es por lo menos en el sector que nos manejamos, es muy conocido que la universidad tiene un incunable.
Un incunable son los libros que se imprimieron entre 1450 y 1500 más o menos. Y son raros. Entonces la universidad tiene un incunable y este es el famoso incunable. Ese incunable no es propiamente un testimonio del devenir histórico de la universidad ni de las instituciones que le anteceden directamente, pero sí es un testimonio de una biblioteca y de una época importante. Estuvo en la biblioteca del ex convento de San Francisco, propiamente en la biblioteca de ese convento. Y bueno, para dar testimonio de eso tiene una marca de fuego en el lomo superior de la orden franciscana. Más adelante voy a hablar de cómo es que estos libros llegaron a la universidad. Bien. El Colegio de Jesuitas, fundado en 1623, como les había dicho, este es el testimonio de fundación, está resguardado en el Archivo General de la Nación y ahora lo trajimos en parte de este proyecto pues para ir contando esta historia. Este proyecto también surge, no sé si el año pasado tuvieron la oportunidad de ver la exposición que estuvo en la Caja Real. Esa exposición precisamente trató de mostrar o de dar un primer acercamiento a la comunidad universitaria y a la comunidad de la ciudad y en general a lo que es el patrimonio histórico de la universidad. Bueno, a partir de ese momento han ido surgiendo nuevas líneas de investigación y una de ellas es precisamente profundizar en la historia del colegio. ¿Qué es lo que sucede en este momento, en el siglo XVII? Bueno, San Luis Potosí apenas es pueblo, todavía no es ciudad, y la orden de los jesuitas llega a instalarse en el entonces pueblo, justo en donde está ahora el edificio. Voy a estar pasando unos documentos. Aquí está. Bien, todos estos documentos son de lo que da testimonio de la existencia del colegio. Hay varios mitos que se rompieron. Por ejemplo, el colegio algunas veces se ha dicho que solamente era de instrucción primaria, entonces por eso no debe ser considerado como antecedente de la universidad. Falso. Sí tenía educación superior. Había algunas materias como, además de teología, que era lo lógico que iban a enseñar, había gramática, había principios de leyes, había matemáticas, geometría, algunos principios de física, filosofía, que permitían a los estudiantes entonces trasladarse a otro colegio más grande como el de San Pedro y San Pablo, por ejemplo, en la Ciudad de México, y concluir los estudios. Es interesante ver la documentación existente sobre el Colegio de los Jesuitas. Esto es el proyecto que se hizo en 1620 de construcción de la ermita de la Veracruz, que es uno de los primeros templos que se construyeron en la fundación, digamos, de San Luis Potosí. Y esto rompe algunos paradigmas que se han establecido. De entrada hay que decirlo, esto es un proyecto, no hay constancia de que se haya realizado. En 1620 la cofradía de la Santa Veracruz proyecta construir este templo sobre un templo que ya existía, que era de adobe y de palma, que es el primero que se construye. ¿Por qué la Santa Veracruz tiene relación con el colegio? Bueno, porque cuando llegan los jesuitas, el obispado de Michoacán, en ese entonces llamado de Valladolid, le otorga la ermita al colegio, bueno, a los jesuitas para que funden el colegio y entonces puedan iniciar su labor. Y los jesuitas después reconstruyen esta parte, hacen otro templo, se cae en 1690 y lo vuelven a construir y luego construyen lo que es actualmente la capilla de Loreto. Entonces, este testimonio demuestra parte del proyecto que después los jesuitas realizan. El lugar de ubicación en ese expediente que encontramos, que es de aproximadamente unas 200 fojas, es exactamente donde está ahora. Eso también quita algunas dudas en cuanto a si estaba ahí, estaba en otro lado, que si estaba atrás donde está la biblioteca, que si estaba, ya existe certeza de que estaba ahí. Y esta es la portada que se proyectó para ese templo que estaba planeado hacerse, que no se logra hacer porque nunca tuvieron el recurso y son los jesuitas los que llegan y lo logran hacer porque sí tuvieron el recurso, y eso es algo que les voy a mencionar ahorita. Este asunto no es la primera vez que se plantea, lo voy a decir, aquí en San Luis. Hay un investigador del Colegio de San Luis, Armando Hernández Uberville, que presentó este plano y esta portada el año pasado, junto con una maqueta que actualmente pueden ver en el Museo Regional, que reconstruyó un arquitecto en base al plano que vimos, para dar una idea de cómo fue la ermita. El asunto está en que
no es que fue así, se quedó solamente en un proyecto, entonces, pero aún así es interesante ver la maqueta como para ver cómo pudo haber sido el templo, pero no fue así. En fin, de ahí en adelante son documentos que demuestran la fundación, nombramientos de profesores, cartas particulares de rectores, cartas de alumnos, asuntos que tienen que ver con las haciendas y las casas que tuvieron en San Luis Potosí. Esta es propiamente el acta de fundación del colegio, que son documentos que se mencionan en otras fuentes de información bibliográficas. Algunos historiadores como Rafael Montejano y Aguiñaga, Primo Feliciano Velázquez, hacen mención. La verdad es que fue difícil encontrarlos porque estos personajes que menciono nunca dijeron dónde estaban, no sabíamos si existían o no porque nunca dijeron el lugar de su ubicación. Y ese es un asunto que también tiene que ver con la nueva forma en que se está escribiendo la historia actual de la universidad. Hay que decir de dónde está este asunto, hay que comprobar a la sociedad, no nada más a la gente de la universidad, porque este asunto tiene que ver con la ciudad. Hay que demostrar que este asunto existe. Esto viene a colación con esto. Este es el testamento del personaje que dona el dinero, que dio el dinero para que se fundara el colegio, Juan de Zavala. Es muy citado en la historia de San Luis Potosí, que entre otras cosas funda también el Hospital de San Juan de Dios, actual Museo Federico Silva y otros edificios. Lo curioso está en que su testamento nunca dice que deja el dinero para el colegio de los jesuitas, y es algo que siempre se ha dicho. En su testamento dejó 50,000 pesos. Y luego después otro historiador por ahí menciona y dice, bueno, es que 2 días antes de morir confesó que quería que se hiciera el colegio. Ok. Entonces, todo este tipo de testimonios ya no es válido estarlos insertando en una reconstrucción patrimonial. ¿Ahora qué fue? Bueno, el testamento no le dice. Entonces, ¿quién fue? Los albaceas. Y resulta que el albacea principal era el prepósito de la Compañía de Jesús en México. ¿Verdad? No sé si han leído una novela por ahí de este señor Justo Sierra O'Reilly del siglo XIX que se llama La hija del judío, y es precisamente cómo las órdenes religiosas pues se aprobaban. Ay, perdón si hay alguien acá que se vaya a ofender, pero se robaban las propiedades. Así se adjudicaron las propiedades, vendieron las propiedades y fundaron el colegio. Pero bueno, dejaron cosas muy buenas. Entonces, asuntos como este son las cosas nuevas que están surgiendo para comprender el patrimonio. Ahora, se dice también, hay algunas críticas fuertes que dicen, bueno, o sea, ¿por qué el colegio de jesuitas tiene que ser un antecedente de la universidad si la educación que se imparte actualmente no tiene nada que ver? Señores, la educación que se imparte actualmente no tiene nada que ver con la que se impartía hace 20 años tampoco. Entonces, no hay que estigmatizar la historia y hay que abrirnos también a nuevos paradigmas, ¿no? En fin, todo esto es documentación reciente que se ha traído del Archivo General de la Nación, libros de cuentas, que permiten reconstruir incluso la vida social, o sea, vestimenta, alimentación, el universo intelectual que se vivía, que ahora voy a otro asunto que puede ser de su interés, la biblioteca. Siempre la biblioteca es un aspecto central en las instituciones educativas. La universidad tiene una colección de libros conventuales, de alrededor de 4,000 libros, que pertenecieron a los conventos. Cuando la Guerra de Reforma en mediados del siglo XIX y con la fundación del Instituto Científico y Literario, que ahorita vamos a ver como antecedente de la universidad, el gobierno decide que esos libros vayan al instituto para que se funde la biblioteca. Entonces, pasaron por muchas cosas estos libros y actualmente la universidad aún resguarda esos libros, si no todos, muchos de ellos, y estos libros son los que formaron parte de la biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús. O sea, estos libros además sufrieron 2 embates, la expulsión de los jesuitas en 1767 y luego se reubican en algunos otros espacios, y luego la Guerra de Reforma, y luego el descuido, y luego en fin. Pero ahí siguen, hay identificados 71 libros de la biblioteca. ¿Cómo sabemos? En la parte inferior tiene el testimonio manuscrito que dice del Colegio de la Compañía de San Luis Potosí y el año, ¿no? Ese, por ejemplo, es de 1692. Y bueno, hay algunos ejemplares acá para que puedan ver la anotación manuscrita y el estado de conservación. Por ejemplo, ese dice 1624. Entonces, hace rato que dije que el colegio empieza a funcionar en 1624, es por eso. De la biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús, el año de 1624.
También hay que decir, son de los libros que usualmente están más maltratados, no nada más aquí en San Luis, en las bibliotecas novohispanas alrededor de México. Hay una razón y a mí me gusta contarlo así. Ellos sí los leían. O sea, no es por nada, pero yo llegué a ver libros carmelitas, súper bien conservados, con su pasta todavía de pergamino muy bien, pero con las hojas todavía pegadas, recién salido de la imprenta. Entonces ese libro fue de adorno, ¿no? Y estos sí están maltratados, en serio. Además de los embates. Bueno, ¿cuáles son las fuentes para esto? El inventario de estos libros fue localizado en España. Al momento de la expulsión se hizo un inventario y es posible entonces que nosotros conozcamos la biblioteca completa a través de ese inventario y estos testimonios, que además ya está corroborado, cada título se encuentra en ese inventario. Entonces, de esa forma podemos, no solamente por la anotación manuscrita que pudo haber sido posterior por alguien, sino porque efectivamente está en el inventario. Bueno, ¿qué sabemos del inventario? Actualmente hay 71 libros, la biblioteca llegó a tener alrededor de 2.700, 2.800 volúmenes. Entonces, eso también rompe algunos paradigmas. Cuando en una entrevista que se le hizo al padre Montejano, que además no es criticarlo, hay que leerlo, y además da muchas ideas para lo que se tiene que hacer actualmente, pero él decía que el colegio era un colegio menor. Y bueno, esa biblioteca no es una biblioteca de un colegio menor. Quizá hoy 2.000 libros son pocos para una biblioteca o una institución, pero para esa época era una buena biblioteca, sobre todo fuera de la Ciudad de México. Y además por lo que tenía, ¿no? Tenía principios, la primera edición de Principios de Filosofía Matemática de Isaac Newton, algunos incunables de los teólogos más renombrados, en fin, era una biblioteca bastante entera. Además hay que tomar en cuenta todo lo que tenían que pasar esos libros para llegar. La siguiente institución es el Colegio Guadalupano Josefino. Los jesuitas, como se vio ya por las fechas, salieron en 1767, entonces al momento de esa expulsión no hay tiempo de hacer nada. Las autoridades virreinales son quienes hacen y levantan los inventarios, y en los inventarios ya vimos que podemos conocer qué es lo que había. Además hay inventarios de los muebles y de todo lo que tenían, de las casas, en fin. Y pasan 60 años aproximadamente para que exista otra institución de educación superior en San Luis Potosí. ¿Qué pasó en esos 60 años? Sí hay algunos datos que se pueden conocer, pero lo que más sucedió fue caos y desorden. Nunca supieron las autoridades virreinales, a pesar de que fundaron una institución específica para administrar los bienes que eran de los jesuitas, nunca pudieron administrarlos, nunca supieron exactamente qué tuvieron, porque las casas que tenían, los inquilinos que tenían, nunca declararon que eran de los jesuitas, en fin. Y el colegio se quiso volver a instaurar, hubo varios intentos, pero nunca se pudo porque no había o dinero, o no había personas, o simplemente la gente de la ciudad se negaba. Hasta 1826 ya pasó la independencia, y entonces surge un personaje que es Manuel María de Gorriño y Arduengo, y entre otros el gobernador Ildefonso Díaz de León, el primer gobernador de San Luis Potosí, pugna porque se funde nuevamente un colegio en las instalaciones que habían sido el colegio de los jesuitas, y finalmente lo logra de la mano de Gorriño y Arduengo, que era un doctor en teología, muy connotado para su época, y logran fundarlo en 1826. Los detalles de la fundación, y eso me los voy a omitir. ¿Cuál es el punto acá? ¿Por qué el Colegio Guadalupano Josefino es un antecedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Y nuevamente sale el asunto. Como una institución religiosa y estamos rasgando las vestiduras por la autonomía. Bueno, nuevamente hay que explicarlo, y eso es lo que se tiene que hacer, y hay documentación para ello. Entonces, es un antecedente en primer lugar. Hay dos puntos claves por lo que es antecedente. El proyecto fue impulsado por el gobierno como una medida pública de educación, fue sustentado por el erario público y por las contribuciones de los vecinos. Entonces, eso aquí y en donde sea es una obra pública, con los detalles que quieran. Que si era católica la formación, es cierto. Que si iban a misa todos los días los alumnos, también es cierto. Que si tenían que rezar antes de irse a dormir, también es cierto, y están los testimonios. Pero lo que también es cierto es que la misma Constitución de la Primera República Federal, en su artículo 3º, decía que la única religión del país era la romana católica apostólica, y como se diga. Entonces, ¿cómo una institución dentro de un régimen
y de un gobierno que está poniendo en su constitución como principal eje la religión católica, no iba a ser católica. O sea, resulta obvio. Pues bueno, lo obvio hay que explicarlo. Y no solamente la primera constitución, sino las subsecuentes siempre manejaron ese asunto. Entonces, por eso esta institución tiene esa connotación. Pero lo cierto es también que tiene los primeros antecedentes de la educación liberal, por más contradictorio que parezca. Gorriño y Arduengo, el personaje que vimos hace un momento, tiene un antecedente por ahí incluso relacionado con un encarcelamiento por estar conspirando contra el gobierno virreinal, y tenía ideas liberales. ¿Cómo sabemos eso? A través de las cartas. Contradictoriamente, Gorriño y Arduengo, en 1824, antes de la fundación, es inquisidor en San Luis Potosí. Entonces, y también están los documentos que demuestran eso. Entonces ahí, pero eso no refleja otra cosa, al igual que la institución, que un periodo de reacomodo. No sabían qué hacer, igual que no supieron qué hacer con las propiedades. Entonces, no hay que juzgar tan fácil el asunto como decir, no es antecedente porque el padre Ricardo Anaya en su libro dijo que era el antecedente del seminario conciliar, cosa que es cierta, es el antecedente del seminario conciliar guadalupano josefino, que hasta la fecha así se llama. En 1855, tras muchos intentos del gobierno de seguir manteniendo el colegio, finalmente no puede. Las guerras y la inestabilidad económica le impiden seguir con la administración del colegio. Por eso la fecha que se está manejando para este asunto es hasta 1855. El obispado de San Luis Potosí se funda en 1854 y el gobierno ve la oportunidad de otorgar el colegio al obispado para que el colegio siga funcionando, ya que ellos no cuentan con recursos y además la ideología del gobierno de ese momento es más conservadora que liberal. Entonces, es el gobierno quien voluntariamente entrega el colegio. No es la iglesia quien asume que lo funda y entonces de aquí nos agarramos derecho. Entonces, eso es un punto importante porque al ser el propio gobierno quien lo entrega, los gobiernos subsecuentes hacen varios intentos por volver a fundar una institución de educación superior, que hasta la fecha, hasta me canso de decir educación superior porque forma parte del discurso político de cualquier político, si no decente, pero sí que quiere llegar al poder, ¿no? La educación superior. Pues en ese tiempo es lo mismo. Entonces, esa es la historia del Colegio Guadalupano Josefino como antecedente de la educación pública en el país, este periodo, en el estado, 1826 a 1855. Ahora, antes de entrar al instituto, espero no estarlos aburriendo, acá la diferencia es que estas dos instituciones, el Colegio de Jesuitas y el Guadalupano Josefino, tienen como principal objetivo formar buenos cristianos que sepan de leyes, de ingeniería, de lo que ustedes quieran, pero principalmente buenos cristianos. Ahora, otro asunto de por qué el Colegio Guadalupano Josefino sí se hila con el Colegio de los Jesuitas, porque esa es otra crítica también que se hacía, es que no tienen nada que ver, porque uno es guadalupano josefino y el otro era jesuita y no tienen que ver. Bueno, el mismo Gorriño y Arduengo en su discurso inaugural dice que tienen varios intentos de muchos años atrás tratando de hacer que los jesuitas vuelvan, porque la gente quería que los jesuitas volvieran. Nunca lo lograron y entonces deciden formar una institución a la que le ponen colegio. La misma palabra como concepto indica el pensamiento de la época. No le pusieron instituto, no le pusieron liceo, no le pusieron escuela, le pusieron colegio. Y tenía exactamente la misma estructura organizacional que tenía el colegio de jesuitas. Rector, vicerrector, administrador, profesores. Exactamente igual. Además, Gorriño y Arduengo estudió en un colegio jesuita. Entonces, ahí está una explicación lógica de por qué, a través del concepto de colegio y todo lo que tiene que ver, vamos, la palabra colegiado tiene con esta organización. Son internos, pero al mismo tiempo pueden salir, las decisiones se toman en grupo, todo lo que conocemos como colegiado. ¿Ok? Entonces, eso es una clara, hay que puntualizar mucho en eso. Formación de buenos cristianos, colegio, porque después viene el Instituto Científico y Literario, que ahí sí, el mismo nombre nos sugiere un cambio de pensamiento.
1859 es el momento en que se funda por el gobernador Vicente Chicoseña ante la ausencia de una institución educativa, y luego dicen, pero es que fundó un instituto de secundaria, entonces no es antecedente de la universidad porque la universidad es educación superior. Pues ¿cómo iba a haber educación superior si no había secundaria? Pues primero hay que hacer la secundaria y después las carreras en forma. Esa es la explicación y el mismo Vicente Chicoseña lo dice. Finalmente no funciona en 1859, pero se funda en ese momento, funciona hasta 1862, por el periodo de guerra otra vez. Bueno, aquí hay un cambio ideológico importante, aquí sí es un cambio importante. Aquí ya no se trata de formar buenos cristianos, acá ahora se trata de formar buenos ciudadanos. Ahí cambia el concepto. Además, la Constitución de 1857 cambia el artículo. Ahora ya no somos católicos apostólicos romanos. Ahora tenemos libertad de culto. Entonces, la institución educativa del gobierno, que ahora está promoviendo la libertad de culto, de ninguna manera puede ser religiosa. ¿Okay? Aunque los maestros, incluso el primer director, pues son religiosos. ¿Por qué? Porque no había otros, ¿no? Entonces serán ellos. Entonces eso es importantísimo. Ahí sí hay un cambio de ideología, hay un cambio de mentalidad. Además está el positivismo en auge. Gabino Barreda acaba de llegar a México y acaba de dar su oración cívica y con todo el auge y el empuje juarista y demás. Y entonces por eso es científico y literario. Ya no es humanista como los colegios. Ahora es científico, ahora somos ciencia, progreso, paz. ¿Ok? Esa es de las principales diferencias. Bueno, es una planta de profesores y a partir de acá se convierte en algo que incluso hasta la fecha tenemos. Los planes educativos, los proyectos para financiar, el proceso de selección de maestros, el consejo directivo. Ahí, este sí es un periodo fundacional de muchos sistemas y vicios quizá que todavía tenemos, y no nada más en el ámbito educativo, sino en el ámbito del gobierno en general. ¿Qué sabemos del instituto? Bueno, este es muy complejo de explicar porque hay demasiada información al respecto. Acá sí hay mucha información. Ahí está cómo era el colegio en 1855, que después se convierte en el Instituto Científico y Literario. La ideología es la ideología del progreso, entonces es el bienestar del hombre a partir de la ciencia y de la filosofía. Ahí sí hay un cambio. Pero ¿qué es lo que encontramos interesante acá en la documentación? Que ellos sí toman como antecedente, en ese momento del instituto sí toman como antecedente el Colegio Guadalupano Josefino y toman como antecedente los jesuitas. Y ellos retoman la biblioteca de los jesuitas y hay un documento muy interesante que habla de eso, de cómo la vuelven a organizar y medio la desempolvan y empiezan a usar los libros y luego llegan ya proyectos muy fuertes de financiamiento. Entonces se funda en el periodo de Juárez, pero se consolida en el periodo de Porfirio Díaz. Y ahí es donde está, pues digamos, el origen de muchas de las cosas del progreso que se vivió a finales del siglo XIX, y el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí no se quedó atrás en ese aspecto. Ahí se hace la remodelación del edificio. La fachada actual, hasta todavía cuando se funda el colegio, por ahí de 1690 que terminan de construir el edificio, seguía siendo como se ve ahí la fachada. Todavía hasta que lo ocupa el Instituto Científico y Literario, sigue siendo como se ve esta fachada. La fachada que tiene ahora el edificio es de 1874 por una remodelación que se hace justo antes de la llegada del gobierno de Díaz, pero se concluye en ese momento. Por eso la fachada es neoclásica. Se cambia como todo lo que se cambió en la arquitectura del neoclásico. Entonces es ahí donde pasa este suceso. ¿Qué más pasa ahí? Hay financiamiento, surge formalmente o de forma más estructurada y organizada las ciencias. Aquí Flash no me dejará mentir, está mejor documentado que yo en este aspecto. Él sí se ha metido al patrimonio científico de manera fuerte. Nosotros ahorita estamos en la fase de reconstrucción histórica. Y ahí sí viene el cambio, digamos, que explica actualmente lo que es la universidad. En 1923, por decreto de Rafael Nieto, que es prácticamente de estos héroes mitológicos de la universidad, y este personaje que aparece ahí, que es Juan H. Sánchez,
otorgan la autonomía. La autonomía se le otorga, no hay que confundirnos, la autonomía se le otorga al Instituto Científico y Literario. Y el decreto plantea el cambio de nombre por Universidad Autónoma del Estado. A partir de este momento hay como todo cambio, es muy difícil, porque incluso en 1924, un año después, el gobernador en turno, Aurelio Manrique, echa para atrás la iniciativa de autonomía y de hecho saca un decreto que deroga el otro decreto. Y es muy puntual, dice, nada de autonomía, el Instituto Científico y Literario no es autónomo y es el Ejecutivo del Estado quien decide. Entonces ahí se genera una controversia que se ha generado también en otras universidades. Cuando la Universidad Autónoma empezó a decir, la de San Luis empezó a decir que era la primera universidad autónoma de México, pues no fue fácil para otras universidades, principalmente para la UNAM, por ahí cómo aceptar este asunto. Entonces, lo cierto es que el decreto sí se declara la autonomía y funciona como universidad autónoma en 1923. Entonces, sí es correcto decir que es la primera, aunque por ahí la Universidad Michoacana nos puede dar una sorpresa un día de estos, pero bueno, porque ellos se fundan en 1922, pero pues por ahí va. Entonces pasa hasta 1935 que le vuelven a dar la autonomía a la universidad. ¿Qué es lo que pasa en ese periodo? Pues lo que ya sabemos de la estructura tradicional, por así decirlo, bonita y dichosa del gobierno priista y posrevolucionario principalmente. El devenir de la universidad ha sido muy variado, pero lo más importante de este asunto, y es con lo que quiero ya ir cerrando, para pasarles algunas imágenes finales y además un audio que traigo ahí de patrimonio intangible que Efraín me hizo favor de proporcionar. ¿Qué es lo que queda como reflexión de este asunto? ¿O por qué es importante hacer esto? O también por qué fue bueno venir a hablar con ustedes en La Ciencia en el Bar de algo que para muchos no es ciencia, es como hobby, este asunto de andar investigando los archivos. Sí es ciencia y tiene su chiste y tiene su metodología y demás, pero eso no es lo importante, ni tampoco contar la historia de la universidad, porque eso se ha dicho, con mal dicha o con falta de fuentes o como sea, pero se ha contado en muchos momentos históricos. Lo importante es el asunto del patrimonio. ¿Está roto o así? A eso voy. Sí, ahorita lo aclaro porque es un detalle curioso. El patrimonio, o sea, el discurso histórico del que yo les estoy hablando no tiene otra finalidad más que comprobar que incluso el propio discurso histórico de la universidad es su patrimonio. O sea, la historia de la universidad es patrimonio intangible que se vuelve tangible cuando alguien lo escribe. Pero ese patrimonio, ese es de todos. Que la conozcamos o no es otra cosa, pero es eso. El asunto de la importancia de esto es el patrimonio, los objetos, los bienes, pero sobre todo el hecho de que se dé a conocer. No hay forma de saber o de conocer el patrimonio que yendo a ver qué es lo que tenemos. No hay forma de transmitirlo si no sabemos lo que tenemos. Y no hay forma de proteger el patrimonio si no se da a conocer. ¿Sí? O sea, mientras más gente sepa lo que hay y que es de todos, más se protege. Perdón, pero es que todavía resulta medio increíble, pero a la fecha sigue persistiendo la idea de que para conservar el patrimonio, mientras menos gente lo conozca y mientras más encerrado esté, es mejor. Y no es así. Entonces, si bien es cierto que la idea del proyecto es efectivamente demostrar y atestiguar y dar a conocer a todo el mundo y a la comunidad estudiantil, a la comunidad de maestros y a la sociedad en general el patrimonio de la universidad y la importancia que tiene no solamente para la institución, sino para un aspecto que, como ya dije, es la educación en San Luis Potosí. Lo cierto es que también en el fondo por ahí traemos la cosquillita de que se vaya cambiando un poco la forma de pensar y que se abra el patrimonio. Y abrirlo implica muchas cosas. Entonces, por eso puse acá, ¿no? Dice, es necesario contextualizar históricamente y correctamente los bienes que componen el patrimonio para poderlos valorar justamente. Y bueno, no es posible valorar el patrimonio sin conocerlo, sin inventariarlo
y sin darlo a conocer. Ahí me vi redundante, sin hacerlo, sin divulgarlo. Bueno, puse esa foto porque ya les había puesto una del incunable. Este es el incunable. Entonces, es para ejemplificar el asunto de conocer. Hay que conocer lo que tenemos para entonces poderlo valorar y para entonces además emitir valores y tomar decisiones y demás. Cuando se vio el incunable de esa forma, dijeron que estaba roto, que lo habíamos roto para sacar la foto. En aras del progreso y del patrimonio, rompimos el incunable. El incunable, lo más seguro es que lleve así 200 años. Así está, en las fotografías antiguas así aparece. Es la apertura natural que tiene el libro. La misma dureza de las costuras, al colocarlo, hace que se abra en esa página. Entonces, hay que conocerlo, hay que conocer el patrimonio para entonces no casi ir a levantar una demanda porque se rompió el incunable. ¿Sí me explico? Esa es la importancia de, o sea, en el fondo eso es lo que se busca, no es tanto como incluso presumir, tampoco se trata de presumir ni competir con otras universidades, porque también ya pasó esa época donde se competía de que yo tengo más, tú tienes menos, y eso también ya pasó. Hay universidades que ni siquiera tomamos en cuenta. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, ellos han trabajado mucho su patrimonio y tiene que ver con una cuestión interior. O sea, para poder también darlo a conocer hacia afuera, pues hay que conocerlo acá. Entonces, eso es lo que busca. No se trata únicamente de reforzar una identidad o de generar nuevas. Por eso, este asunto de reinterpretar identidades olvidadas no es que uno esté proponiendo ahora acá o develando el hilo de que el colegio de jesuitas y el guadalupano josefino son antecedentes. Eso se supo, eso se sabe durante mucho tiempo en la historia, es reinterpretar esas identidades, sino que se trata de poner al alcance de todos lo que es patrimonio. ¿Qué es eso? Es de todos. Y somos responsables de asegurar a las futuras generaciones que esto se siga conociendo. Ese es el punto. Ahora lo que voy a hacer es poner un fragmento del patrimonio intangible de la universidad. Con una gran satisfacción de mexicano, he venido invitado por los maestros y los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la jornada inicial de la celebración de los 50 años de autonomía, y he pasado momentos extraordinariamente gratos palpando cómo los maestros y alumnos potosinos están luchando por el crecimiento de su universidad. Bien, no adelanto más porque va a haber una publicación donde va a salir el patrimonio sonoro de la universidad. Este personaje era Luis Echeverría Álvarez. Sí, claro. Esta grabación se encontró en la fonoteca de la universidad y esta grabación se encontró en la fonoteca de la universidad. Es la voz de Luis Echeverría Álvarez en una ceremonia del 50 aniversario de la autonomía. Seguramente no tenemos muchos datos, seguramente fue una ceremonia, según algunos periódicos de la época, de 1973, de la ceremonia en el Teatro de Paz. Entonces, es uno de los documentos sonoros que se tienen dentro del patrimonio intangible, como dice el maestro Joel, y que son bien importantes porque validan lo que él decía de la autonomía y el hecho histórico de que en 1923 Rafael Nieto decretara dicha autonomía. Y además, ¿quién lo dice, no? Ese es Luis Echeverría. Es Luis Echeverría. Sí, hablando de autonomía. Bien, con eso más o menos concluyo. Quiero pasarles nada más unas imágenes para los que no tuvieron la oportunidad de visitar la exposición. Es un registro fotográfico que se hizo por ahí en el Departamento de Imagen y Promoción del montaje que se hizo en las salas, y fue un esfuerzo bastante interesante que ha tenido repercusiones muy buenas y también críticas, hay que decirlo, pero finalmente se está haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante este proyecto, que insisto, y lo tengo que decir de verdad, no es un proyecto solamente mío, hay mucha gente detrás de esto, servicios sociales, becarios que han trabajado años atrás y hay gente que está trabajando ahora con nosotros.
las facultades, por ejemplo, se sumaron al esfuerzo de conseguir objetos. Universitarios particulares también, acá Flash nos hizo favor de prestarnos algunos objetos por ahí de la época del Instituto Científico y Literario, y se logró montar más o menos una exposición que por lo menos quisimos que fuera decente y que reflejara en el patrimonio sumamente importante que tiene la universidad. Hubo esfuerzos aislados en otros momentos. Hay muchos artículos de la revista Universitarios Potosinos en otras épocas que empezaron a sacar por ahí información, y luego si uno ve un objeto nada más, también nos enfrentamos a varias cosas. Por ejemplo, es ahí que se ven los retratos. Es que los retratos pues no son ni Diego Rivera ni nada por el estilo, entonces están bien feos, ¿no? Y no, o sea, hay que valorizarlos. También nos hablan de una época, también el pintor que lo hizo, hay que conocer el contexto de la ciudad, dentro de la misma institución, y finalmente van reconstruyendo la historia. Entonces, colocados en una mampara bien pintada y bien iluminada, se ven muy diferentes, y eso es lo que se busca también, valorizar a través de conocer. Ahí Manuel José Otón con Primo Feliciano Velázquez, que no es Manuel José Otón y Ramón López Velarde, porque luego decían, es que es Ramón López Velarde. No, el que está sentado es Primo Feliciano Velázquez y este es Manuel José Otón, ambos estudiantes del instituto. La Sala de la Autonomía, eso que está al fondo es el decreto de autonomía, el original, el que expidió el Congreso. Se conocía muy bien el decreto impreso, que es impreso en 1933 también, pero ese es el de las firmas originales, incluso trae ahí las correcciones que se hicieron. La parte de la autonomía con objetos por ahí, esa fue la sala también ya del devenir de la universidad. Y lo interesante también es padre que la gente llegue, los maestros y demás, y se identifiquen con la época, y además las nuevas generaciones, ¿no? Por ahí al fondo se ven las computadoras que uno todavía utilizó y llegaban y ya se sacaban de onda. Y bueno, eso fue la entrada. ¿Preguntas? Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que el proyecto inicialmente era la exposición del año pasado, y luego se fueron abriendo otras posibilidades, sobre todo viendo la importancia que tuvo y lo relevante que fue, pues, ir dando a conocer estos objetos. Y pues sí, no, la verdad es que sí, no hay problema. Efectivamente, ahorita hay un proyecto que es un libro, se va a publicar un libro. Estamos trabajando en eso. O sea, el proyecto a corto plazo es un libro. Está lo del patrimonio sonoro que hemos estado trabajando ahí con Efraín. Pues, ¿qué será? ¿Un año? Betty ya llegó. Más o menos un año llevamos con ese asunto pendiente por ahí. Y insisto, o sea, más allá de los resultados que se dan, la idea también de fondo es, mientras más se conozca el patrimonio, pues evidentemente va despertando intereses. Hay nuevas generaciones, hay estudiantes acá que qué bueno que vinieron, los saludo. Y pues ir cambiando la percepción, también quitando la idea de que solamente sirve para hacer exposiciones. No solamente es para eso, hay mucho más que hacer con el patrimonio. Yo nada más quiero hacer un comentario. Es muy cierto que si no se conoce tenemos la posibilidad de que se pierda y que se vaya a otros lados. Muchas de las iglesias han sufrido robos exactamente porque no tenían inventariadas las cosas. Entonces, independientemente si es arte, si es un documento, lo que sea, en la medida que se tengan, que se reconozcan, se inventaríen y se den a conocer, se difundan, vamos a proteger, va a estar protegido este material, ¿sí? O este patrimonio de San Luis Potosí específicamente. Sí, bueno, ahí también a lo mejor suena muy fatalista, pero sí se está haciendo este tipo de trabajo, O sea, y también lo cierto es que el cambio de mentalidad que viene ahora, y sobre todo tiene que ver también con la apertura que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hicimos la visita al Archivo General de la Nación, llegamos y, pues, ¿cuántas fotos quieres, no? Es así, de volada. Y uno venía acostumbrado de acá de
de traerme la carta de casi del gobernador, ¿no? Entonces, ese asunto tiene que cambiar, pero sí se está haciendo. La verdad es que ese cambio de mentalidad obedece a muchos factores y a muchas necesidades. Precisamente darlo a conocer el patrimonio también hace que luego más gente se interese y lo quiera consultar y demás. Y lo cierto también es que esa mentalidad de cerrarse hizo que muchas cosas se preservaran. Eso no hay que perderlo de vista, y quizá tuve que haberlo aclarado durante mi exposición, porque no es nada más como criticar ese asunto. La verdad es que la gente que mantuvo muchas veces este patrimonio, incluso en momentos de crisis, de violencia o de algunos asuntos por ahí sociales fuertes, saqueos y demás, fue precisamente mantenerlo cerrado. Lo que pasa es que lo que yo propongo concretamente es que la apertura del patrimonio hace que se proteja. O sea, y no, tampoco quiere decir que me lo estoy inventando y estoy develando acá el secreto. Muchos países ya lo tienen más que programado y más que ensayado y demás, España, Uruguay, Argentina. Hay otras formas de proteger el patrimonio cumpliendo la función que tiene el patrimonio, que es darse a conocer. Y una de ellas, y yo creo que la más importante, es precisamente abrirlo. Mientras más lo conozcas, además también le quitas esos sesgos de morbo, de ay, ¿qué tendrán guardado ahí en esa caja? Y es muy valioso y me lo voy a llevar. Y luego andan vendiendo incunables sumamente baratos por lo mismo, porque tampoco hay un mercado tan amplio y demás. O sea, pero quitando esos candados del morbo y de ay, esto vale mucho y tal, que sí lo vale, pero su valor es más social. Entonces, mientras más se conozca, hay más formas de protegerlo. Pero quería aclarar eso, o sea, sí se está haciendo ese trabajo, tampoco quiere decir que no se está haciendo y que se está haciendo todo mal, ¿no? Sí se hace, quizá haría falta que fuera un poco más rápido, pero esas son cosas que tienen que ver con muchos factores, no nada más voluntades, ¿verdad? Sí. Bien, sí, también es una pregunta muy buena. Ahí, bueno, como dije, el patrimonio universitario no está solamente resguardado por la universidad. Voy a mencionar ambos lados. La universidad tiene su centro de documentación histórica, que es la institución que se generó a partir de otro espacio, otra estructura que se llamaba Bibliografía Potosina, que fue fundada por Rafael Montejano y Aguiñaga. Él se dedicó a recopilar muchas cosas. Él logró que la legislación estatal obligara a los autores potosinos a entregar 2 copias de su material a la biblioteca, a la sección de Bibliografía Potosina. Entonces, él y mucha gente que estuvo también con él se dedicaron a eso, rescataron la biblioteca del instituto, la organizaron, la inventariaron en un inventario acorde a la época, en fin, y actualmente es el Centro de Documentación Histórica. Sí está, y sí se está trabajando, ahí está, y se puede consultar. Ahí hay varios candados, pero se puede consultar, es cierto, y se hace el trabajo, hay que reconocerlo, se hace el trabajo, ahí está. Y ellos principalmente, ellos tienen mucha de esta información, muchos de estos bienes. Hay otro, que es el Archivo General de la Universidad, es otra entidad que también tiene información histórica de carácter administrativo, registros administrativos del Instituto Científico y Literario y de la Universidad Autónoma. ¿Qué más? Las facultades tienen, por ahí nos fuimos enterando de muchas cosas que tienen las facultades de épocas pasadas que ellos mismos, maestros o autoridades en distintas épocas lo han ido preservando o no, y ahí está, y ese es el trabajo que se hace. Lo que hicimos el año pasado fue identificar muchas cosas y darnos cuenta que había algunas cosas. Se hizo un inventario completo de la exposición y se regresaron los objetos a cada entidad, pero se quedó el registro. Por fuera de la universidad, bueno, pues está el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias en España, el Archivo Histórico del Estado, la biblioteca, las 2 bibliotecas de lo que era la Casa de Cultura, que ahora es el Museo Cosío. ¿Dónde más hay? Las hemerotecas, toda la información que viene en periódicos. Sí hay, incluso hay legislación de archivos, que eso no había hace por lo menos unos 5 años, no había una buena legislación de archivos acá, y se están haciendo cosas, se hacen jornadas de archivos, hay coloquios donde se pone a discutir cómo preservar estas cosas, y va bien. Lo único es que hay que ser un poquito más pues autocríticos y decir, pues si vamos bien, pues falta mucho más, ¿no? Falta mucho más. Estos detalles de que hay universidades que incluso
te metes desde tu unidad móvil a consultar documentos y demás, que ahí están, los puedes descargar, los puedes bajar, los puedes imprimir, te puedes hacer una playera, es que eso es el patrimonio. Entonces, igual nos falta trabajo en ese sentido de apertura, pero registros y demás, ahí está. Bueno, buenas noches. Ya. ¿Qué? Ya, perdón. Ya. Muchas gracias por la presentación y pues a mí me parece muy chido que se estén generando este tipo de investigaciones, ¿no? Y felicidades por todo el trabajo. Pero bueno, ahora que hablas de que es importante que todos conozcamos para que se resguarde todavía mejor, yo quisiera preguntar cómo, o sea, en un caso ejemplo, yo no sé si al estudiante promedio, por ejemplo, de la Facultad de Administración, que nada más le interesa salir, terminar sus materias, salir y hacerse de un empleo muy bien pagado, no sé qué tanto le vaya a interesar esto, o cómo se lo vamos a hacer llegar, o qué opinas tú, ¿no? ¿Se está haciendo algo para que un estudiante promedio, con promedio quiero decir un estudiante al que no le interesen este tipo de cosas, cómo se lo vamos a hacer llegar, cómo vamos a hacer que esto signifique algo para un estudiante promedio? Pues está difícil, pero mira, hay varios acercamientos, ¿no? Uno es qué hacer con las generaciones que actualmente están como estudiantes y forman parte de la universidad. O sea, hay varias ideas, generar campañas de acercamiento, porque no nada más es cuestión de historia. Por ejemplo, cada facultad tiene sus antecedentes y siempre hay algo que interesa. La otra perspectiva que te tengo que comentar y que hay que mencionarla es desde una perspectiva antropológica que Betty aquí me podría ilustrar todavía más. Hay ciertas formas de abordar el patrimonio, sobre todo más recientes, que van inverso a los conceptos tradicionales que se tienen en cuanto a que si te genera identidad, que si el patrimonio es de todos. Por ejemplo, Néstor García Canclini es uno de los primeros que empezó con este asunto de que finalmente esto que el patrimonio es de todos, pues no es cierto, ¿no? Porque finalmente fue generado por alguien, para alguien específico, y entonces hay como diferencias sociales, no de carácter económico, como se suele entender la diferencia social, sino en este sentido. O sea, es para un sector específico y tal. Eso no quiere decir que tengas que sesgar sectores sociales, como por ejemplo estudiantes de alguna carrera. Lo cierto también es, y la realidad es que no a todo el mundo le va a interesar. No a todo el mundo le gusta el fútbol. No a todo el mundo le gusta la corona, prefieren la victoria. O sea, vamos, lo importante acá es preservar esto, porque ¿quién dice que la generación que sigue de ese estudiante que salió y legítimamente buscó hacer su vida de otra forma? Eso es legítimo, o sea, él quiso ser administrador y pues qué bueno, y es su forma de ser. ¿Quién quita que su hijo resulta que sí está interesado y entonces ya no va a estar todo esto? Ahí, o sea, por eso es que el patrimonio se conoce, se protege para difundirse a las siguientes generaciones. Entonces, por ahí va, por ahí va. Y estas nuevas interpretaciones de la antropología son muy interesantes porque eso te permite entonces trabajar el patrimonio desde otra perspectiva, al revés. Si me permite poner aquí a dar mi opinión desde la perspectiva de la antropología. Primero, bueno, también con respecto a lo que preguntabas tu chica, la de atrás, bueno, hay otras formas, otros sitios en donde también se está resguardando el patrimonio de la universidad y también está en manos de particulares. Por ejemplo, para la exposición de las que les platicó ese juez, se recurrió mucho a lo particular. Hay maestros, hay personas que se dedican a recopilar documentos, objetos, en fin, que han formado parte de la historia específicamente de la universidad. Y bueno, pues esa es otra forma de resguardarlo. Se puede contar con ellos en un momento dado. Pero también tenemos el otro espacio del que me toca a mí personalmente, que les voy a platicar muy brevemente, y es la fonoteca. Una fonoteca de Radio Universidad, que para un poquito de historia, Radio Universidad, la primera estación cultural
universitaria a nivel nacional en el interior de la República Mexicana. Empezó a trabajar en el año de 1938 y ahí se empezó a conformar un acervo, pues si quieren, muy raquítico. En los 50 se empieza a adquirir ya un acervo discográfico más variado, que no fue nada más música clásica, y de ahí, bueno, se creció en una forma bastante numerosa, es un volumen bastante considerable de lo que tenemos en cintas, en discos, y entre esas cintas hay registros de eventos muy importantes de la universidad y del estado de San Luis Potosí. Por ejemplo, tenemos los aniversarios 50 de la autonomía, en donde muy pocos saben que estuvo aquí el presidente Luis Echeverría como invitado especial para esta ocasión, y tenemos el registro de su intervención durante la ceremonia en el Teatro de la Paz. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más. Para esta exposición también se recurrió a ese tipo de documentos sonoros para recrear momentos muy específicos de la época de Manuel José Otón. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva antropológica, el documento histórico, sea escrito, sea gráfico, sea sonoro, el que ustedes gusten, no tiene ningún valor guardado allí en el archivo, no tiene ningún sentido que esté ahí si no está a disposición de quien lo quiera consultar. Ahora, bueno, lo que decías, Raquel, del interés particular por un estudiante, de cualquier persona, por consultar determinada información, bueno, pues no necesariamente como antropóloga me va a interesar consultar lo que hace la escuela de física, que bueno, ya viéndolo bien, pues sí, ¿verdad? Sí me va a interesar. Pero los archivos son una fuente de información para el investigador, para aquel que es curioso. Por ejemplo, desde la fonoteca tenemos también ahí por ahí una serie histórica que se grabó en el 92 con motivo de los 400 años de la fundación de San Luis Potosí. También muy poca gente sabe que esa serie existe, más que los que ya nos tocó escucharla, vivirla directamente, y que para esa ocasión se contó con la colaboración de actores de primer orden a nivel nacional, como fueron Claudio Brook y Oscar Yoli, que aún vive. Esa serie recrea la fundación de San Luis Potosí y en un momento dado, claro, con los derechos de autor, con el permiso correspondiente, se puede hacer uso para difundirlo nuevamente y dar a conocer la fundación de San Luis Potosí a través del medio radiofónico. Hay muchas formas de interesar a las personas en consultar un acervo documental, el que gusten, ya les digo, porque hay siempre un momento en que nos interesa. Siempre surge un momento en la vida que de repente pasa algo y, ay, ¿dónde investigo esto? Pues para estos centros de documentación histórica. Voy a recurrir a, no sé, a ver la fundación de la Coordinación de Ciencias Sociales, en qué año se dio, por ejemplo, ¿no? Y digo la coordinación porque de IRC, y así como cualquiera de nosotros, ¿no? Momentos históricos de San Luis Potosí relacionados directamente con la historia de la universidad. Entonces, bueno, si los invitamos para que se acerquen a esos acervos, a los que gusten, nosotros estamos en el segundo patio, tenemos unos 35,000 discos LP de distinta música, unas 20,000 cintas aproximadamente de carrete abierto, con también un buen número de registros, tanto de música, de eventos, y casetes unos 7,000 más o menos. Ahí igual está abierto para quien quiera consultar en algún momento dado. No estamos abiertos al público, hay que hacerlo, hay que aclarar esta situación porque estamos en un proceso de conformación, pero sí es buen momento para darnos a saber que tenemos un acervo sonoro, un archivo sonoro que también da cuenta de nuestra historia como universitarios. Buenas noches. Bueno, muchas felicidades por tu exposición. Y mi comentario va un poco encaminado a esto último que se está tocando. Me queda claro que la universidad, su esfuerzo que está haciendo es hacia la sociedad, hacia la comunidad universitaria. Pero ahora un poco al revés, o sea, ¿qué hace también o qué debemos hacer nosotros, la sociedad, la comunidad universitaria, para enriquecer
ese patrimonio, o sea, cómo podemos aportar, qué debemos hacer. Sabemos que hay exposiciones y que hay eventos como estos en los que uno se acerca, pero hay ciertas maneras u otras maneras en las que podemos sentirnos también parte de, que eso es una cuestión importante para sentir un patrimonio, ¿no? Sentir lo tuyo es formar parte de algo, ¿no? Flash. Es que presté el mío. Bien, pues es que ahí tiene que ver con cómo se genera la conciencia en la sociedad en general, no nada más en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el universitario en general? Pues primero acercarse. O sea, si hay interés, pues acercarse. Y acercarse a las fuentes, acercarse a las diversas instituciones que resguardan. Y la otra es, hay mucho patrimonio que no conocemos porque lo tienen ustedes y las generaciones anteriores. O sea, y es cierto, o sea, y por muchas razones, no nada más porque se dedicaron a recopilar cosas, sino a veces hubo sucesos trágicos en la institución donde se desecharon algunas cosas que gente después recopiló. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Una es finalmente a través, pero tiene que ser en conjunto, o sea, uno difunde que se está haciendo este trabajo y entonces la gente participa. O sea, la exposición tuvo mucha audiencia, se acercaron muchas veces, yo creo que se levantaron intereses positivos, o sea, de gente que se interesó en lo que se estaba viendo, se acercaron muchas personas a comentar que tenían cosas, que qué hacían, entonces hay que irnos paso a paso también, porque si no nos puede rebasar el asunto. Entonces, la participación es lo más importante y la principal preocupación que en lo particular tengo es eso, cómo hacer que el estudiante se sienta parte de la universidad, porque eso es algo curioso, visto desde cuando uno era estudiante y visto desde ahora que, por ejemplo, tengo el privilegio de dar clase, ¿no? ¿Cómo haces para que se enganchen con la universidad? Y en eso estamos trabajando también. ¿Okay? Entonces, es que es difícil contestarte. La razón por la que las bibliotecas de las facultades tiran a la basura un montón de libros viejos. Bueno, viejos, o sea, viejos en el sentido de antiguos. Yo he rescatado muchos, tengo libros de 1890, 1900, pero eran cosas que se fueron a la basura. Y entonces los rescaté poco antes de que se los llevara el camión, y otros cuando los estaban tirando les dije, bueno, si no todos los van a tirar, mejor démelos porque me interesa tener, me interesa leerlos. O sea, como que es una contradicción, ¿no? Que la universidad está buscando proteger su patrimonio y la misma universidad está tirando a la basura su patrimonio. Ni me espanto ni me agüito, porque es la verdad. Pero ¿cómo explicarlo? La generación de conciencia no es nada más hacia afuera, es hacia adentro también. Y ha habido épocas, y lo dije ahorita así como nada más rozando el tema, épocas de desgracia patrimonial, por decirlo de una forma, es cierto. Pero ¿cómo cambiar eso? Una, no podemos cambiar el pasado. Otra, es muy difícil cambiar a las personas en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ya nos dimos cuenta de eso. Afortunadamente hay gente como usted y muchas otras personas que han rescatado cosas que ojalá un día se compartan, aunque sea digitalmente, para conocerlas, porque se entiende que si ya se desechó y usted lo recogió, pues como voy a ir ahora a pedírselo, ¿verdad? Habrá formas, pero digitalmente, o bueno, se puede regresar. En fin, habría que ver los mecanismos, pero lo más importante es, a partir de este momento, generar conciencia en generaciones que vienen, porque ese asunto sucedió porque en algún momento de ruptura ideológica universitaria, en periodos de suma intromisión gubernamental, se perdió el espíritu, se perdió la identidad universitaria, se construyó el discurso de cascarón de la autonomía.
Ahora hay un cambio generacional que está buscando revertir eso. Pero ese cambio tiene que venir paso a paso. O sea, las generaciones que están acá de estudiantes, que mañana van a estar muchos de ellos en puestos o trabajando o haciendo algo por su sociedad, ahí es donde se tiene que ver el cambio. Y lo otro es que si actualmente hoy, hace 1 año, 2 años empezamos con esto, pues sí, efectivamente, generar algún mecanismo de vigilancia que no esté sucediendo eso, ¿no? Pero ¿cómo explicarle que lo tiraron o por qué se hizo? Quizá tengo una opinión, pero me la reservo, porque con una cerveza ahí en la barra lo podemos platicar. Es interesante cómo ha progresado, digamos, este tema a raíz de una cuestión un poco colateral que sucedió, que fue una exposición, en fin, pero cómo ha ido evolucionando hasta un trabajo más o menos serio en este sentido, que no sé qué tan personal contigo, pero que te quiero felicitar al mismo tiempo por este tipo de trabajo sumamente interesante, investigación histórica, y desde el punto de vista científico, tanto ya sea personal o colectivo. Y la pregunta es simplemente, ¿y qué tan institucional? Y de ahí tú decides, ¿no contestas? ¿Sí o no? Esa no es de sí o no, esa pregunta. ¿Sí o no? O nada. Institucional, sí. Personal, también. Ahí está. Sí es un esfuerzo institucional fuerte. Y sí, por eso hice mucho énfasis en los reconocimientos. Sí, se está haciendo y se está progresando mucho en ese sentido. Y es afortunado que este momento esté sucediendo, la verdad. Y concretamente, o sea, hay mucho apoyo de las instituciones y de quien se tiene que dar.